En este vídeo vamos a ver los elementos principales de una aplicación hipermedia, especialmente el URL, que es la dirección que identifica todo lo que está accesible en Internet, HTTP, el protocolo para gestionar recursos en servidores y traerlos a los clientes, y HTML, el lenguaje que permite definir esos documentos o interfaces hipermedia con los cuales navegamos a través de la información y los servicios. El URL nació como una dirección de recurso o fichero, es lo mismo, en un servidor de Internet, en concreto dentro de su repositorio de recursos, que es donde están los recursos que pueden servirse a los clientes. Los demás ficheros no pueden servirse, como es obvio. Se generaliza para otras funciones y servicios rápidamente. Tiene tres componentes principales que se ilustran en este ejemplo de aquí: el esquema o protocolo, que es HTTP en este caso, que es el protocolo que se utiliza para acceder, o el servicio, que es lo mismo normalmente, authority o servidor, que es la dirección del servidor en el cual está el recurso al cual le pedimos el servicio, y el path o ruta, que en los primeros servidores y en los servidores estáticos web, que son los que equivalen a los primeros servidores, es una ruta al recurso en el sistema de ficheros dentro de lo que es el repositorio de recursos. El path en los servidores programables actuales se interpreta como el identificador de una primitiva del servicio. Puede llevar al final, con esta sintaxis de aquí, tal y como muestra este ejemplo, un query o pregunta, que son parámetros con valores asignados que se utilizan en los formularios para enviar valores a un servidor desde un cliente en aplicaciones programables. Y también puede llevar un anchor o fragment, un ancla, que lo que identifica es un elemento HTML dentro de la página, el elemento HTML que lleva el atributo it igual al anchor, y que es el que se va a mostrar como primer elemento de la visualización, de forma que la visualización no comience al principio de la página, sino a partir de ese elemento. La sintaxis de un URL web, porque aquí nos centramos en web, se define aquí con una sintaxis tipo BNF, donde los corchetes indican que una parte es opcional. Por eso el URL tiene obligatorio el protocolo, ese siempre hay que ponerlo, seguido de dos puntos que también son obligatorios. Después viene la authority, que puede no estar, porque como el path, que es obligatorio siempre, el query y el fragment. La authority puede llevar información de usuario, el host, la dirección del host es obligatorio, y el puerto solo hay que ponerlo cuando no se está en el puerto estándar asignado a ese servicio. Aquí tenemos una dirección de una página HTML como la que acabamos de ver. Aquí lo mismo, pero añadiendo un query, es el URL típico para enviar datos de un formulario a un servidor. Aquí tenemos un anchor para identificar el comienzo en la mitad de la página. Aquí tenemos un servidor que está puesto en un puerto no estándar, en el 8080, y por lo tanto pues habría que explicitarlo en el URL si queremos acceder a él. Y aquí tenemos información de usuario. Lo que estamos diciendo es que queremos acceder a la cuenta del usuario Félix en el servidor de UPM, y en concreto a este recurso dentro de su cuenta de usuario. Como las cuentas de usuario están protegidas con autenticación, pues el servidor obligaría a hacer una autenticación antes de acceder. También se pueden enviar las palabras de paso, el password, pero esto lo permite, digamos, la sintaxis, pero es un uso no recomendado porque es muy peligroso. Aquí tenemos un ejemplo de la dirección de correo como URL, que se puede utilizar y se puede incluir en las páginas web, y al hacer clic se despliega un editor de mensaje para enviarle un mensaje a este usuario. En concreto sería el buzón de Ana Ruiz en el servidor de UPM, en el servidor de correo de UPM, que es lo que está indicando aquí. Y aquí tenemos otro caso de una dirección local de un fichero en el sistema operativo de un ordenador. Y así hay muchos otros casos de URLs que no corresponden con URLs web. HTTP es un protocolo muy sencillo y muy escalable, con el cual navegamos a través de toda esa plétora de servicios que tenemos en Internet. El cliente envía solicitudes con el tipo de servicios que desea que el servidor le dé. Por ejemplo, GET para pedir un recurso al servidor, le puede pedir una página HTML, o también información sobre el contenido de un registro de la base de datos. POST para crear un recurso, es decir, por ejemplo, para subir y crear un nuevo fichero en un directorio dentro del servidor, o para crear un nuevo registro en la base de datos, y así sucesivamente para todos los tipos de servicios. El servidor
envía una respuesta indicando si ha podido completar el servicio y el resultado de completarlo, o un código de error y la razón por la que no ha podido completar el servicio. Es un protocolo orientado a conexión, donde el cliente debe establecer una conexión HTTP antes de enviar la solicitud que envía a través de esa conexión y de recibir la respuesta que también recibe a través de la conexión. Inicialmente las conexiones eran de tipo TCP, pero hoy en día son mucho más complejas y utilizan proxies para muchas funciones. La estructura de la solicitud y la respuesta es la misma. La cabecera es la primera parte, tiene un formato textual, es un string muy fácil de procesar en programas con toda la parafernalia de cosas que dan para los strings, que termina con una línea en blanco, es decir, dos caracteres de nueva línea seguidos. Esto actúa de terminador. La cabecera tiene una primera línea con los tres parámetros más importantes, estos tres para la solicitud y estos tres para la respuesta, y después vienen más líneas, cada una con un parámetro, con un formato predefinido, que son muy importantes para todas estas funciones, especialmente de las nuevas facilidades de HTTP. Y después viene el cuerpo, después de este terminador de dos líneas nuevas, que es opcional, solo va en las solicitudes o respuestas en que se necesita, y que contiene el recurso, que se intercambia entre el cliente y el servidor, o entre el servidor y el cliente, y que puede estar en cualquier formato, binario, textual o el que sea. Este ejemplo de aquí ilustra esta información. Tenemos una página muy sencillita que tiene un texto con un hiperenlace. Un hiperenlace es un texto clicable que tiene asociado un URL. Este hiperenlace tiene este URL de aquí, que es la información sobre los cajistas que hay en Wikipedia. Por lo tanto, si hacemos clic aquí, se envía una solicitud de tipo GET con esta ruta, que es la que indica que se pide información sobre los cajistas, a la Wikipedia, y utilizando el protocolo HTTP2, que sería la versión en el cliente. La Wikipedia tiene información y por lo tanto responde, bueno, primero con su versión de HTTP, un código de éxito que es el 200 para solicitudes GET, y un mensaje informativo que es para los administradores que analizan los logs. Y después vienen varios parámetros normalmente y el recurso, que en este caso será una página HTML, que es la página que vamos a ver aquí. Todas las respuestas funcionan, las transacciones funcionan exactamente igual. El cliente envía una solicitud con un tipo, el servidor intenta resolverlo, toda la información la tiene en el tipo, los parámetros y el cuerpo en su caso. Si lo resuelve, envía una respuesta positiva con la información que se le pide, y si no lo resuelve, envía una respuesta negativa con un código de error indicando por qué no ha podido resolverlo. HTML es el lenguaje que Tim Berners-Lee creó para definir hiperdocumentos. Se inspiró en el lenguaje SGML de la industria editorial porque permitía mostrar cosas con calidad tipográfica. Las marcas HTML definen la estructura del documento, que es un título, que es un párrafo, y así permiten que el navegador nos lo muestre con esa calidad propia de los libros, tal y como lo vemos aquí. El nombre de cada marca define el tipo de elemento HTML que es, y la norma define cómo debe mostrarse, qué propiedades tiene ese elemento para que nosotros lo veamos de esta forma que tenemos aquí. La sintaxis de las marcas es muy sencilla. Es un nombre que va delimitado por estos dos caracteres cuando es marca de comienzo y por estos de aquí cuando es marca de final, porque las marcas delimitan texto. Tal como mostramos aquí, por ejemplo, un elemento H1 es este encabezado que tenemos aquí arriba, que es el primer elemento que delimitamos, el primer trozo de texto que delimitamos en el body, que es la parte visible, la parte que nosotros vemos en una página web. Además, aquí tenemos un párrafo y luego tenemos este texto que está delimitado para que se vea en cursiva con la marca I, y este otro que está delimitado con la marca B para que se vea en negrita. Algunas marcas llevan además atributos, que son parámetros con información adicional. Por ejemplo, la marca Meta lleva aquí el atributo charset UTF-8, es esta marca que está aquí, que es metainformación. Está en el head, que es la parte de información sobre la página de metainformación, no es lo que vemos, es la metainformación sobre ella, y lo que define es el código de caracteres en los que está codificado este texto en el recurso que llega del servidor, que en concreto estará en UTF-8. Si pusiésemos UTF-16, llegará en UTF-16, y si pusiésemos ASCII, pues será un recurso que viene en ASCII. También tenemos aquí, por ejemplo, otro metadato que es el title. El title se utiliza para poner un titulito en la pestaña esa que aparece en la parte de arriba de los navegadores de las distintas páginas que tenemos abiertas.
Y así tenemos muchos elementos más, entre los cuales destacamos los hiperenlaces, porque son los que permiten navegar por Internet interactuando con servidores. El primer tipo de elementos hiperenlaces son los elementos clicables que se delimitan con la marca A, que llevan siempre el atributo href con el URL de la página a la que navegamos. Por eso al hacer clic aquí vamos a la página de la Wikipedia, porque es lo que indica este URL de aquí. También están los formularios que permiten interactuar con servidores enviando los datos, valores y recibiendo una respuesta que indica pues, el resultado de la operación. El primer tipo de hiperenlace es el elemento clicable que se define a través de la marca A y que lleva un atributo href con el URL, que normalmente es un URL web que nos indica la página a la que vamos a navegar. Al hacer clic en él, el navegador envía una solicitud GET a un servidor que devuelve esa página que se identifica en el URL que el navegador nos muestra. El URL permite muchas más posibilidades. Puede llevar un fragment para que nos muestre esa página en un punto intermedio, un query con parámetros, un author, un identificador de usuario para que intente acceder a un recurso de usuario protegido por autenticación y luego, pues, una vez autenticado, nos lo muestre, o incluso un protocolo como mail-to para que al hacer clic en ese hiperenlace, en vez de navegar a otra página, se nos muestre un editor de mensajes ya preconfigurado con la dirección de email que va aquí y los parámetros que tenga el query que coincidan con los campos del mensaje de mail. Además, tenemos un segundo tipo de hiperenlaces, los formularios, que sirven para enviar datos a un servidor a través de una solicitud de tipo GET o de una solicitud de tipo POST. Solo permite estas dos. Se definen con una marca form, tal y como se ilustra aquí con este pequeño código HTML, que es el que define este formulario de aquí. La marca form lleva un atributo method que define si es get o post, solo puede tener esos dos valores, action, que es la ruta que va a ir como segundo parámetro de la solicitud, y después ya viene lo que nosotros vemos, que es esto de aquí, el texto, que se muestra tal y como tal, un campo, un elemento de tipo input type text que define un cajetín donde podemos teclear texto que va a salir como un parámetro en el query al servidor, y un input type submit, que es un botón que al ser clicado generará la solicitud HTTP. Por eso, al hacer clic aquí, se envía una solicitud de tipo GET, porque está definida aquí, con esta ruta, check, y en el query se le añade el parámetro por este cajetín. Si hubiese más cajetines, pues habría más parámetros, que tiene el nombre answer y que lleva este contenido, que se ha codificado en URL encoded, y por eso se han sustituido los blancos por más, como vamos a ver en la transparencia siguiente. Cuando tecleamos un texto en un cajetín, como este de aquí, este se codifica en el código URL encoding o person encoding antes de enviarlo a la red en la solicitud, tal y como muestra este ejemplo de aquí, donde el código que se envía asociado a esto que hemos tecleado es este otro que es diferente. Esto se indica con este tipo MIME de aquí. Las reglas de codificación de URL encoding son bastante sencillas. Todos estos caracteres, las letras minúsculas de ASCII de la A a la Z, que se indica así, las mayúsculas ASCII también, los dígitos de 0 a 9 decimales o estos caracteres no se codifican, se envían tal cual a la red. Y el resto de caracteres UTF-8, porque esta codificación permite enviar cualquier carácter UTF-8, se codifican, codificando cada byte del código UTF-8 en hexadecimal con estos tres caracteres ASCII. Un tanto por ciento, los primeros 4 bytes en forma de dígito hexadecimal y los segundos 4 bytes en forma de dígito hexadecimal. Esto se hace para todos los caracteres, salvo para estos de aquí, cuando actúan de delimitadores en un URL. Hay una excepción, que es el carácter blanco, que además de llevar este código tanto por 120, que es el que corresponde a esta codificación, puede ir como un más. Por eso, si codificásemos Paco García en este código, obtendríamos este string de aquí. Paco, un más para el blanco, o un tanto por 120, podrían ir ambos, y aquí iría pues esta codificación que corresponde a los dos octetos en que se codifica la I con acento en el código UTF-8. Las interacciones entre clientes y servidores y el despliegue de servicio es hoy en día enormemente complejo. Este modelo en 3 capas ayuda a entenderlo mejor. Tenemos por un lado los clientes con esa enorme variedad de dispositivos móviles
donde se suelen utilizar las tecnologías SPA, Single Page Application, para derivar aplicaciones de cliente para móviles y para sobremesas y para otros dispositivos a partir de un mismo núcleo de código. Después tenemos la red, lo que es la plataforma web con sus protocolos, de los cuales el principal es HTTP, a través de la cual circula una enorme cantidad de tráfico y por eso se optimizan aquí con redes de distribución de contenidos con cachés que minimizan el tráfico que fluye y hacen que Internet sea sostenible. Esta red lleva las solicitudes de servicio a los servidores que tienen la capa 2 como interfaz con los clientes. Es donde estaban los primeros servidores web o servidores estáticos, como se conoce hoy día, que tienen los repositorios de recursos y sirven los recursos estáticos. Después están los servidores programables que se programan con estas tecnologías. Nosotros aquí vamos a ver Node.js y que se estructura con el modelo REST. Y que además tienen una capa tercera donde están las bases de datos, porque tienen que estar muy optimizadas para soportar los enormes volúmenes de datos que se generan hoy día en la red. Además de esta estructura básica, existen muchas otras formas de estructura como microservicios, balanceadores de tráfico y muchos otros para optimizar todavía más esta parte servidora. La arquitectura REST o el modelo REST, que viene de Representational State Transfer, es el más utilizado hoy en día en las aplicaciones, aunque están empezando a despuntar otros mecanismos o otros modelos como GraphQL y algunos más. En ellos, el estado de los clientes, de interacción de los clientes con la parte servidora, se guarda en los propios clientes, en las páginas HTML. Esa es una de las características más importantes de REST, porque de esta forma se descarga a los servidores de muchísimo trabajo al no tener que guardar el estado de cada uno de los millones de clientes que interaccionan con ellos en sus bases de datos. Las transiciones por las que pueden pasar los clientes a nuevos estados son los hiperenlaces de esas páginas HTML, y por eso HTML se adapta también a esta arquitectura REST. Las páginas HTML, digamos, en una transición generan una solicitud que actualiza los datos en la parte servidora y devuelve una página que es la que se va a guardar en el cliente y que es el nuevo estado al que pasa el cliente, que tendrá nuevas transiciones que a su vez le llevarán a otros estados. Por eso esta arquitectura se adapta muy bien a este modelo de servicios y permite diseñar servicios enormemente escalables.